Nadie imaginaba en la década de los 70 que un niño, hijo de una familia pobre y rural en un Marruecos devastado por la sequía, se convertiría en el cerebro de un imperio de cocaína, sangre y balas. Su actividad criminal no se desarrolló precisamente en el norte de África, más bien fue alrededor de los hermosos canales de Ámsterdam. Un narcotraficante tan escurridizo que durante años burló a la justicia con pasaportes falsos y una red de colaboradores que no siempre estuvieron a la altura de sus planes. ¿Pero realmente terminó su reinado tras caer preso? Algunos dicen que no, y sus contactos en el mundo exterior parecen darles la razón. Este es el hombre que a través de la Mokromafia controla buena parte del suministro de polvo blanco en Europa, Ridwan Taghi. Beni Selman, Marruecos, 20 de diciembre de 1977. En ese lugar, poco poblado y un tanto rural, y en esa fecha vino al mundo Ridwan Taghi. Aquel no era un entorno fácil para nadie. Tanto así que, 3 años después, la familia del joven Ridwan resolvió probar suerte en Vianen, Países Bajos, con la firme esperanza de labrarse un futuro mejor. Aunque se sabe muy poco de esta etapa de su vida, estos primeros años en el país europeo estuvieron marcados por la experiencia inmigrante de su familia y su adaptación económica. A principios de los años 90, el muchacho Ridwan, en plena adolescencia y hastiado de la monotonía holandesa, encontró su verdadera vocación en la pandilla Bad Boys, un grupo de aproximadamente 50 aspirantes a bandidos que aterrorizaban la Amsterdamse Straatweg en Utrecht y el centro comercial City Plaza de Nieuwegein. El grupo operaba en un entorno urbano marcado por dificultades sociales y económicas, donde muchos jóvenes migrantes buscaban identidad y poder a través de la afiliación a pandillas. Por eso para él, esta época la marcaron delitos menores, por los que fue condenado por primera vez a sus 15 años. Específicamente, fue por robos y posesión de armas. Este período marcó el inicio de un amplio historial delictivo. Robar, amenazar y blandir armas eran sus actividades extracurriculares, mucho más emocionantes que las clases en la educación científica preparatoria, que abandonó a los 17 años, justo a tiempo para evitar que la educación arruinara su prometedora carrera amponil. Así, su papel dentro de la pandilla fue creciendo a medida que se forjaba una reputación de determinación y liderazgo, rasgos que posteriormente sustentarían su ascenso en el crimen organizado. Pero a principios del nuevo milenio, su carrera se enfocó en el narcotráfico, inicialmente centrado en el hachís. Comenzó vendiendo hachís en las calles, escalando rápidamente hasta la importación al por mayor de la droga desde Marruecos. Todo este movimiento marcó la base de sus operaciones de narcotráfico, aprovechando las redes familiares y migratorias que conectaban los Países Bajos con el norte de África. Tuvieron que pasar pocos años para que sustituyera el hachís por la cocaína, una estrategia que definiría su ascenso a la fama y multiplicaría sus ingresos. Procedente principalmente de Sudamérica, esta última se transportaba cada vez más a través de África Occidental antes de entrar en el viejo continente. Él aprovechó estas rutas, su origen marroquí-holandés y sus amplios contactos para construir una poderosa red de distribución centrada particularmente en el puerto de Rotterdam, uno de los más grandes de Europa. Ya estaba plenamente integrado en lo que los locales llaman la Mokromafia, es decir, la mafia integrada por personas de origen marroquí presente en aquel territorio. Él dirige una de las organizaciones que la conforman. Pero en el 2009 decidió que incluso fingir legalidad era demasiado esfuerzo y se borró del registro municipal holandés, desapareciendo de la documentación oficial del país. Pero la historia, siempre caprichosa, resolvió que ese sería el momento en que su nombre empezaría a sonar un poco más, no por mérito propio, sino porque la policía española lo vinculó al asesinato de un tal Mohamed Abdellaoui. Claro, quizá no era la primera vez que Taghi manchaba sus manos de sangre, pero esta vez alguien había tomado nota del desastre. Y no solo eso, asimismo se le señaló como un importante traficante de cocaína. A partir de ese momento, las fuerzas del orden neerlandesas comenzaron a recibir pistas sobre él.
Inicialmente, no eran más que migajas de información, rumores de cantinas y chismes de delincuentes arrepentidos, pero bastaron para que el equipo de inteligencia criminal y la unidad de inteligencia financiera movieran lentamente sus pesados engranajes. De esa forma, llegó enero de 2014 con un intento fallido de homicidio contra el criminal Samir Jabli en Amersfoort. El ataque se produjo cuando los asaltantes abrieron fuego contra la potencial víctima, pero la operación no logró matarlo. Más bien, terminó con la vida de un estudiante inocente atrapado en el fuego cruzado, porque, al parecer, apuntar bien era demasiado pedir. En su momento, lo ocurrido atrajo gran atención de las fuerzas del orden y los medios de comunicación locales, ya que subrayó el creciente peligro que representa el crimen organizado para esa sociedad europea. Testigos y agentes del orden han sugerido que el propio Ridwan participó en la orquestación del ataque, aunque inicialmente faltaron pruebas concretas que lo vincularan directamente. Jabli, sin embargo, no escaparía por mucho tiempo. El primer día del último mes de ese mismo año, alguien logró lo que otros no pudieron. Uno con mejor puntería, sin lugar a dudas. Las circunstancias del exitoso asesinato fueron similares a las del intento fallido anterior, cuando hombres armados lo atacaron en un lugar público. Un testigo anónimo aseguró que Taghi estaba detrás de todo, pero la fiscalía, demostrando incompetencia, lo excluyó del proceso judicial por falta de pruebas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando un narcotraficante llamado Ebrahim Buzzu, conocido como El Carnicero, decidió delatar a Ridwan Taghi y a su supuesto segundo al mando, Said Razouki. Años antes, Buzzu había participado en el secuestro de Said Fagus, propietario de un coffee shop, que en Países Bajos es un establecimiento legal para la venta de cannabis. Fagus estuvo retenido en Bélgica durante 4 meses hasta que logró escapar y denunciar el hecho. Su testimonio llevó al arresto de varios implicados, incluido el propio Buzzu. Aunque luego fue liberado por falta de pruebas, el caso generó tensiones internas. La creciente fama de Taghi por su violencia extrema intensificó el clima de desconfianza. En ese contexto, la lógica criminal fue clara: alguien debía caer. Y Buzzu, consciente de ello, decidió actuar antes de ser el siguiente objetivo. Su paranoia se vio alimentada por el descubrimiento de una baliza de rastreo bajo su vehículo, que interpretó como una señal de que los socios de Ridwan lo vigilaban. Temiendo por su vida, se entregó al Departamento Nacional de Investigación Criminal en Driebergen, donde, como hemos dicho, proporcionó información detallada sobre las actividades delictivas de sus enemigos y las amenazas que enfrentaba. Pero adelantándonos un poco, el destino final de Buzzu fue trágico. Fue encontrado muerto cerca de Cádiz en el año 2022. La policía española consideró que el asesinato de Buzzu podría estar relacionado con una venganza ordenada desde prisión por miembros de la Mocromafia o con disputas entre clanes por el robo de alijos de droga en el sur de España. La Fiscalía, siempre un paso atrás pero nunca callada, también acusó a Ridwan de ordenar el homicidio en septiembre de 2015 de Ronald Baker, un pobre empleado de 59 años de una tienda que vendía dispositivos de vigilancia como escuchas telefónicas, rastreadores y teléfonos encriptados, productos que eran utilizados frecuentemente por grupos del crimen organizado para evadir a las fuerzas del orden y coordinar actividades ilegales. El motivo era que Baker había sido obligado por la policía, en el marco de su ofensiva contra el mundo amponil, a entregar información sobre sus clientes, incluyendo, por supuesto, a la organización de la Mocromafia que él coordinaba. Comunicaciones cifradas, posteriormente descifradas por los investigadores, revelaron que su grupo sospechaba que Baker y la tienda colaboraban con la policía. La solución, según la lógica criminal más básica, era eliminarlo. Aquella noche, Baker perdió la vida a tiros frente a su domicilio. La lista de cadáveres siguió creciendo. En mayo del año próximo, Abderrahim Belhaj fue ejecutado por robar 2 bloques de cocaína, un acto imperdonable en el mundo de las drogas. Un mes después, el criminal Samir Erragib cayó a sus 37 años mientras se encontraba sentado en su vehículo frente a su casa con su hija de 7 años a su lado, quien resultó ilesa.
Por esta misma época, cuando aún no encontraban al delator Buzu para vengarse, concluyeron matar a su amigo, Ranko Šekić, justo antes de que este último testificara contra ellos. Martin Kok, por su parte, un exdelincuente reconvertido en bloguero de crímenes, había cometido el error de publicar información sobre los secuaces de Tagui en su página web. Sus acciones lo convirtieron en blanco de Tagui, quien no apreció la publicidad gratuita. Así, en julio, le pusieron una bomba bajo el automóvil, pero no detonó porque Kok, con demasiada suerte y suspicacia, la descubrió a tiempo. Lejos de aprender, siguió escribiendo, incluso publicó un artículo mencionándolo directamente. Ante semejante desfachatez, el 8 de diciembre, alguien intentó matarlo de nuevo al salir de un hotel en Ámsterdam. Iba acompañado de Christopher Hughes, un escocés que tampoco era muy limpio en su proceder. Las imágenes de vigilancia captaron a un hombre acercándose por detrás, intentando dispararle en la cabeza, pero como ya era costumbre para los sicarios de Ridwan, el arma falló. No obstante, esa misma noche terminó ejecutado a las afueras del Boccaccio Club, un club para placeres adultos en Laren. Seguía acompañado por Hughes, quien fue el que creó la escena para la ejecución de una nueva fechoría. Para sorpresa de nadie, un pistolero salió de su escondite y disparó a Kok 8 veces en la cabeza y el cuerpo. En realidad, el escocés formaba parte de una organización criminal global que generaba más de 100 millones de libras esterlinas al año y había recibido la misión de atraer al escritor amarillista hacia su muerte. El 5 de diciembre de 2016, un grupo armado intentó asesinar a Khalid Bado en Rotterdam. Aunque logró escapar, la fiscalía sostiene que el ataque fue ordenado por Tagui, como parte de una disputa relacionada con el asesinato de Samir Erragib. La violencia encabezada por Ridwan Tagui no solo había comenzado, sino que se intensificó durante los años siguientes. El 23 de marzo del año 2018, la Fiscalía neerlandesa, en un arranque de inusual transparencia o de absoluta torpeza, anunció al mundo que Nabil Bakali, un traidor entre traidores, había decidido testificar contra Ridwan y su circo criminal. Llevaba meses delatando y fue esta acumulación de disparates, improvisaciones y errores durante más de un año de guerra y sangre la que lo llevó a entregarse a la policía y convertirse en testigo clave contra la Mocro-mafia. Lo que nadie esperaba es que fuera el inicio de todo un culebrón mayor, que sería llamado el Juicio de Marengo. Pero ahí estaba, en la fría sala de un tribunal, la primera chispa de lo que sería un interminable desfile de abogados, jueces, filtraciones y conspiraciones en los próximos años. 5 días después, en un acto de venganza improvisado y de libreto, 2 balaceras fallidas intentaron acabar con el hermano del soplón. Pero la suerte del fugado no duró mucho. Al día siguiente, el 29 de marzo, su cadáver yacía en alguna calle, víctima de una justicia rápida e inescrupulosa. El siguiente acto llegó el 18 de septiembre de 2019, cuando Dirk Wiersum, el defensor de Nabil Bakali, en el mismo proceso, recibió una dosis letal de plomo en la puerta de su casa en el barrio de Buitenveldert de Ámsterdam. Aproximadamente a las 7:40 de la mañana, cuando la víctima salía de su residencia, un joven vestido de negro con una sudadera con capucha se acercó al lado del conductor de su coche. El pistolero impactó a Wiersum 10 veces en la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. El experto en leyes murió en el lugar de los hechos mientras su esposa, jueza por ocupación, y uno de sus 2 hijos se encontraban dentro de la casa. En paralelo, los documentos de la DEA, un poco tardados tomando en cuenta toda el agua que había corrido, revelaron en algún momento lo que ya todos sabían. Ridwan se codeaba con los más influyentes y despiadados del narcotráfico internacional. Y es que junto a Raffaele Imperiale, un tipo de la camorra italiana que también contrabandeaba armas, Daniel Kinahan, el irlandés que dirigía el submundo Amponil en Dublín, y Edin Gakanin, un bosnio que era uno de sus mayores contactos en Europa del Este, formaban un cártel que la DEA, en un arrebato de entusiasmo, calificó como de los más grandes del mundo.
Según los informes, este cuarteto controlaba grandes rutas desde América Latina hacia Europa y controlaban un tercio del mercado europeo de sustancias prohibidas. Todo, por supuesto, desembarcaba en los puertos neerlandeses, especialmente Rotterdam, en el que Ridwan tenía tanta experiencia desde sus andanzas con el hachís. La DEA aseguraba que estos tipos eran los reyes de la droga. Había algo de cierto en esas palabras, sí, pero para ser tan poderosos, la mitad terminó presa, muerta o escondiéndose en Dubái. El propio Taghi ya estaba identificado, pero de nombre nada más, porque pasó años burlando a la justicia con pasaportes falsos. Cambiaba de apariencia constantemente. Las circunstancias lo volvieron un maestro del disfraz hasta que en diciembre de 2019 la suerte lo abandonó en un apartamento de Dubái, donde en un operativo fue arrestado por las autoridades locales. Durante el allanamiento a la lujosa residencia conocida como La Villa, las autoridades encontraron lo que describieron como un verdadero centro de operaciones criminales. En su interior hallaron grandes sumas de dinero en efectivo, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información clave sobre las actividades de la organización. La operación fue rápida y sorpresiva. Según los oficiales presentes en la escena, Redan estaba en estado de shock cuando irrumpieron durante la madrugada. No opuso resistencia, se rindió de inmediato y fue entonces cuando, según su testimonio posterior, comenzaron 72 horas de puro sufrimiento. En una declaración pública difundida tras su arresto, afirmó lo siguiente: «Me mantuvieron en una habitación helada, me golpearon con una pistola Taser, me alimentaron con productos químicos. Esa foto que circula con mi rostro aparentemente ileso está manipulada. Todas las heridas, mi nariz rota, los moretones, fueron eliminadas con Photoshop». Su abogada, Inez Wesky, difundió posteriormente lo que calificó como las imágenes reales del arresto. En esas fotografías se podía ver con nitidez la brutalidad del trato recibido, una huella de bota marcada, el tobillo visiblemente hinchado por ataduras demasiado apretadas y marcas de pistola Taser sobre el hombro derecho. El rostro de Taghi, golpeado e inflamado, contaba una historia muy distinta a la versión oficial, la de un interrogatorio implacable, que según su defensa, traspasó los límites de la legalidad. Los Emiratos Árabes Unidos, un país de lujo con leyes estrictas, no tenía tratado de extradición con Holanda, así que, en una jugada bastante particular, lo declararon persona no grata y lo empacaron en el primer vuelo disponible. 3 días bastaron para que el hombre que se creía intocable terminara esposado en un avión, deportado sin derecho a réplica. Fue encerrado en Nieuw-Vossevel, la prisión de alta seguridad de esa localidad que presume de ser de las más seguras de los Países Bajos. Pero él ha demostrado que ni el confinamiento más estricto puede frenar a un narcotraficante con contactos, dinero y una familia dispuesta a jugar sucio. La trama se complica cuando una jueza de instrucción, que había estado en el caso desde julio de 2019, dimitió en octubre de 2020. Su motivo fue un trato inaceptable por parte de los abogados. El 15 de diciembre, la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense informó a sus colegas neerlandeses que Taghi seguía comunicándose con el exterior como si la prisión fuera un simple inconveniente logístico. Había al menos 2 guardias sobornados. Mientras tanto, su primo y profesional en leyes, Youssef, intentó visitarlo con la excusa legal del privilegio abogado-cliente, pero ni siquiera eso le salió fácil. Las autoridades sospechaban que el chico estaba pasando más mensajes que argumentos jurídicos. Tras una investigación que duró realmente poco, en marzo del año próximo le dieron luz verde porque, al parecer, no encontraron pruebas. Pero la policía, en un raro momento de lucidez, decidió continuar investigando cómo demonios seguía arreglándoselas para girar órdenes desde su celda. En paralelo a estos acontecimientos, la justicia intensificaba la caza de su segundo al mando. Tras la detención de Ridwan Taghi, todas las operaciones de la organización criminal quedaron bajo el control de un hombre, el ya mencionado Said Rachouki. Tras una extensa investigación internacional que involucró a autoridades de los Países Bajos, Colombia y agencias de inteligencia, Rachouki fue finalmente localizado en la ciudad de Medellín.
Allí vivía bajo una identidad falsa, protegido por una red de contactos locales. Su arresto, ocurrido en febrero de 2020, fue el resultado de meses de seguimiento encubierto, intervenciones telefónicas y cooperación internacional. La policía colombiana, en una operación coordinada con la Interpol, irrumpió en su escondite y lo detuvo sin que pudiera ofrecer resistencia. Tras su captura, Rachouki fue extraditado a los Países Bajos en diciembre de 2021, donde fue juzgado por su participación en múltiples asesinatos y por su rol como pieza clave en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de Europa. Regresando con Tagui, el 22 de marzo comenzó la audiencia sustantiva del juicio de Marengo. Pero no todo fue tan sencillo. En menos de 3 meses, los defensores del testigo Nabil Bakali acusaron a los jueces de parcialidad, un clásico movimiento de defensa cuando la cosa se pone fea. La sala de recusación, fiel a su papel, rechazó la solicitud una semana después, dejando claro que el tribunal no estaba para juegos. Naturalmente, el espectáculo no terminó ahí. En julio de 2021 se presentó uno de los acontecimientos más mediáticos, el asesinato de Peter de Vries, periodista de Crónica Roja y confidente de Nabil Bakali en el juicio de Marengo, fue acribillado en plena calle de Ámsterdam. De Vries no era cualquier reportero, era un tipo lo suficientemente molesto como para que en 2019 la fiscalía le advirtiera que figuraba en la lista negra de Tagui. El propio capo, desde su celda, negó cualquier participación con la tranquilidad de quien sabe que sus matones harán el trabajo sucio. Los sospechosos arrestados, como era de esperar, tenían conexiones obvias con el entorno de Ridwan. Y por si faltaba algo, un testigo declaró que él mismo había dado la orden de eliminar a de Vries en abril de 2019, confirmando que sí llevaba tiempo en la mira de la Mocro Mafia. En todo caso, tras aquel asesinato, un juez autorizó colocar micrófonos y cámaras durante las visitas de Youssef, y resultó ser poco más que un mensajero de lujo. Pasaba instrucciones sobre intentos de fuga, lavado de dinero e incluso los turbios abusos sexuales de un excuñado del detenido. Por eso, el 8 de octubre, Youssef fue arrestado en plena visita y más tarde condenado por lo obvio: organización criminal, planes de fuga y tráfico de drogas. Un currículum poco usual para un abogado respetable, sin duda. La familia Tagui no solo era un clan, era una organización con tentáculos que alcanzaban incluso a los profesionales del derecho. Pero la fiscalía estaba empeñada en seguir indagando. Alguna pieza seguía faltando en ese rompecabezas porque, claro, el FBI había avisado que Ridwan se comunicaba incluso antes de que su primo entrara en escena. Para el año siguiente, no más tranquilo que los anteriores, se descifraron mensajes de Sky encriptados que sugerían que Inez Wesky, la reconocida abogada penalista que defendía a Tagui, era otra pieza clave en su red de comunicación. Como consecuencia lógica, la historia tomó un giro aún más oscuro el 20 de abril de 2023, cuando ella respondió por última vez en nombre de su cliente Tagui, solo para ser arrestada al día siguiente bajo sospecha de participar en la organización criminal. Se decía que él la usaba para comunicarse con el exterior, casi en situación de espía, con amplios conocimientos legales. Ella renunció a su defensa y entonces otros abogados tomaron el relevo. Temporalmente, todo parecía controlado, o al menos en apariencia. No era un caso fácil, sobre todo porque la evidencia era cada vez mayor y los abogados tenían poco tiempo para ponerse al día con su defendido. Con todo ello, el detenido hizo amistades en prisión. Nada de compañeros de celda vulgares. Su nuevo mejor amigo era Mohamed Bouyeri, el asesino del cineasta Theo Van Gogh. Las autoridades, preocupadas por esta bonita amistad, separaron a Bouyeri, pero eso no impidió que se escribieran cartas llenas de versículos del Corán. Hasta Gok Mentanis, el autor del tiroteo del tranvía de Utrecht, le mandó correspondencia. Las cartas eran interceptadas, pero el mensaje era obvio. En la prisión más segura del país de los tulipanes y los molinos, el capo de la Mocro Mafia seguía siendo el centro de una red que mezclaba crimen, religión y pura audacia. Volviendo al juicio,
la justicia negó su solicitud de posponer el proceso judicial por 9 meses para que los nuevos defensores pudieran prepararse, y los nuevos abogados abandonaron el caso 6 meses después, dejando a Taghi sin defensa. Y un hombre como él, sin alguien que lo acompañara en la defensa, es un hombre condenado. No, no es una exageración. El 27 de febrero de 2024, el tribunal dictó sentencia. 3 de los 17 sospechosos, incluyéndolo a él, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Otros 14 acusados recibieron condenas que oscilaban entre los 21 meses y los 29 años, lo que refleja sus diversos grados de implicación. El veredicto fue dictado tras cientos de días de audiencias, con la lectura de las sentencias en un juzgado fuertemente fortificado conocido como el Búnker. La justicia había hablado, y esta vez las cosas parecían no tener vuelta atrás, pues este fue el final del histórico y extenso juicio de Marengo. Así las cosas, Ridwan Taghi tiene actualmente 47 años de edad y ha permanecido recluido en Nieuw-Vosseveldt. Tras ser sentenciado, salió de su aislamiento y fue trasladado a una sección dentro de la misma prisión, donde se encuentra recluido junto con su cómplice Said Razouki. Esta medida fue algo sorprendente, ya que la Fiscalía suele recomendar mantener separados a los sospechosos durante las apelaciones en curso, y podría estar relacionada con la llegada de su hijo Faisal Taghi, extraditado a los Países Bajos y sospechoso de continuar la red ilícita de su padre. Todavía persiste la preocupación por parte de las autoridades sobre su capacidad para influir en actividades delictivas más allá de los barrotes. Tras años de investigaciones, seguimientos, capturas internacionales y juicios históricos, la red criminal liderada por Ridwan Taghi, conocida como parte del llamado supercartel del narcotráfico mundial, han tenido golpes duros en su estructura. Las piezas clave que operaban a su alrededor también están enfrentando la justicia. Ridwan Taghi, el líder absoluto, como ya mencionamos, fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2024. Said Razouki, su mano derecha, fue capturado en Medellín, Colombia, y extraditado a los Países Bajos. En 2024 también recibió cadena perpetua, acusado de múltiples asesinatos y tráfico internacional de drogas. Faisal Taghi, hijo de Ridwan, intentó tomar el control tras la caída de su padre. Fue arrestado en Dubái en 2023 y extraditado en 2024. Hoy permanece encarcelado en la misma prisión de alta seguridad, enfrentando cargos similares. Youssef Taghi, primo y abogado de Ridwan, fue condenado a 5 años y medio de prisión por actuar como mensajero entre su cliente y el exterior, violando su deber como defensor legal y colaborando activamente con la organización criminal. Nabil Bakali, el testigo clave, fue parte del grupo hasta que decidió hablar. Desde entonces ha vivido bajo protección extrema. Su testimonio desencadenó el juicio más grande en la historia reciente de los Países Bajos, pero también provocó la muerte de su hermano y su abogado. Inet Wesky, reconocida abogada, cayó en el ojo del huracán. Fue arrestada en 2023, acusada de ser parte de la red de comunicación de Taghi desde la cárcel. Estuvo detenida durante un mes y dijo que fue severamente maltratada e inicialmente llevada a un lugar secreto donde el fiscal intentó convertirla en testigo o hacer que la mataran. Las experiencias de Wesky durante este tiempo se convirtieron en el tema de su libro de abril de 2024, The Sound of Silence. El abogado Peter Plasman dijo que se estaba volviendo cada vez más paranoica y que la afirmación de que el fiscal estaba intentando que la mataran era extrema y no estaba respaldada por hechos. Pero fuera de los Países Bajos, el supercartel tenía otros titanes conectados con Taghi. Raffaele Imperiale, capo de la camorra italiana, cayó en Dubái. Entre sus bienes se hallaron cuadros robados de Van Gogh. Era el rostro del enlace entre Europa y América Latina. Daniel Kinahan, irlandés y líder del cartel Kinahan, aún prófugo. Estados Unidos lo declaró objetivo prioritario y ofrece recompensa por información sobre su paradero. Edin Gakanin, el bosnio, experto en rutas balcánicas,
fue arrestado en 2022. Si te ha gustado la intrincada y violenta historia de Ridwan Taghi, entonces no deberías perderte la historia de los asesinos de la mafia, violentos y despiadados. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.